Ni siquiera empezó a hablar y ya tengo la garganta seca. ¿Cómo están? Tercer capítulo ya. Antes de empezar quería decirles algo. Estoy muy feliz por el gran apoyo que le han dado al podcast. Ahorita me puse a mirar las estadísticas y casi 2000 personas en total han escuchado los dos capítulos. Súper feliz y estoy muy agradecido. Me causa mucha ilusión porque recibí muchos comentarios de ustedes. Me mandaron mensajes, me mandaron fotos que estaban escuchando el podcast. A lo mejor no les respondí, pero realmente veo todo lo que me envían. Muchas gracias. No pensé que fuera a tener tanto acogimiento. Casi 1000 personas lo escucharon, lo cual me da un poco de miedo porque no sé quién lo escuchó. Pero estoy muy contento con el resultado. Les agradezco mucho. Dicho eso, en este tercer capítulo vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto iniciar las cosas. Por qué nos cuesta tanto empezar a hacer algo nuevo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos genera incomodidad? Porque con este podcast pasa algo muy particular. Les voy a contar la historia del podcast. Este podcast empezó en el 2021. Sí, creo. Porque resulta que siempre me ha dado mucha ilusión tener un podcast. Me encanta la idea, me suena un montón. Así que lo empecé en el 2021, pero recuerdo que cuando estaba como con la idea de sacarlo, me hubiera gustado tener un podcast como con otra persona, como conversado, porque creo que realmente que si tú no hablas con alguien, y digamos si tú haces un podcast solo y la plática no es buena, la conversación no es buena, pues la gente se va a aburrir y entre dos personas pues se puede llevar como, se dan más bola como por así decirlo. Así que en el 2021 lo saqué, pensé en sacarlo con invitados, lo cual es un formato bastante genial, aprendes mucho. Es muy chévere llevar una conversación con alguien más, pero, todo siempre tiene un pero, es muy difícil de organizar tu grabar como con alguien más. Y más si es un invitado y más si es un podcast semanal, porque muchas veces resultaba que me quedaba sin capítulo porque el invitado me cancelaba, porque no podía, porque pasaba algo y los horarios no cuadraban, entonces digamos como que por eso se me complicaba un poco tener capítulo todas las semanas. Y también porque la mayoría de las veces cuando es un podcast entre varias personas, pues comúnmente no es solo una persona la que lo dirige, sino que tiene varias personas que ayudan. Y pues al hacerlo todo yo solo se me complicaba un poco. Así que digamos hice los 8 episodios del podcast y pensé como que, ok, esto me está quitando mucho tiempo. Y lo dejé de hacer, pues lo dejé de lado hasta ahorita, 2 años después. Y en esos 2 años me sonó bastante la idea de volver a retomar el podcast. Sin embargo, yo no quería volver a esa idea de depender de alguien, a buscar a alguien para hacerlo, porque no sé si les pasa, digamos, ponerle a empezar a hacer algo con alguien, digamos el gimnasio, y la persona pues deja de ir y pues tú dices, no, pues yo quiero empezar a hacerlo yo solo, es muy difícil. Entonces yo me dije, ve John, ¿y tú por qué no sacas el podcast tú solo? Es decir, ¿tú por qué no lo haces solo? Sino que digamos al estar grabándote un capítulo solo, es decir, un monólogo, es un poco complicado porque si no haces bien las cosas, si no hablas de una manera interesante, la gente se va a aburrir. Cae en cuenta de que realmente no lo sacaba porque pensaba que necesitaba a alguien para poder hacerlo. Cuando realmente allá afuera hay un montón de personas que ya lo hacen. Que hacen podcasts ellos solos y que hablan media hora, 1 hora a la cámara y tienen sus espectadores. Y entonces yo me cuestionaba bastante eso, si yo sí sería capaz de hablar 1 hora y retener a las personas, de que las personas no se aburrieran. Y cada vez con el paso de los meses, digamos, pasaba el tiempo, me sonaba más la idea, me sonaba más la idea. Y no sé si les ha pasado cuando empiezan a hacer algo, cuando tienen la idea de hacer algo, que llegan un montón de pensamientos intrusivos y negativos. Y es algo normal en las personas, pues de hecho lo investigué. Y es algo normal porque realmente es algo nuevo, es algo a lo que te vas a enfrentar. Y no hablo de este tema del podcast en específico, sino de todo. Puede ser que te metas al gimnasio, puede ser la elección de una carrera de la universidad, puede ser que te metas a bailar, puede ser que empieces a pintar, puede ser que cantes. Siempre van a haber pensamientos negativos. Y muchas veces decimos, ok, quizás para esto necesito que alguien más me acompañe. Cuando realmente, en la mayoría de los proyectos que tú veas, realmente vas a estar tú solo. Porque pasa que, digamos, cuando vas a empezar, digamos, un proyecto, una actividad, algo nuevo que no estaba en tu vida, digamos que siempre va a existir ese miedo y vas a sentir muchos pensamientos intrusivos. Digamos que van a haber como dos partes de ti. La típica escena de los Simpsons que está Homero vestido de diablo en un hombro tuyo y Homero vestido de ángel en el otro. Y los dos Homeros pues te van a dar bastantes razones para que lo hagas o para que no lo hagas. Y es una lucha entre ti, entre saber si lo haces y no lo haces. Y acá estamos hablando de cualquier cosa. Puede ser que empieces a ir al gimnasio, puede ser que empieces a bailar, puede ser un proyecto como empezar un podcast, puede ser que empieces a subir contenido a tus redes sociales, puede ser que empieces a recoger caca de perro si es lo que te gusta, lo que sea. En cualquier cosa que sea nueva para nosotros siempre vamos a tener un poco
negativismo porque realmente es algo nuevo y es algo que no hemos como experimentado. Y pasa algo muy curioso porque muchas veces ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de quizás de negatividad de que no lo vas a hacer, creemos que solo lo tenemos nosotros, pero realmente todas las personas lo tenemos. Siempre, 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 siempre es detrás de cada proyecto grande, de cada idea, de cada cambio de alguien, de cada glow up de una persona, de cada nueva habilidad que aprendas, siempre detrás de eso existe un miedo a que quizás no lo lograra. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona empieza a hacer algo nuevo, un proyecto, una actividad o lo que sea, siempre lo empiezan a hacer la primera vez con miedo. Por ejemplo, el primer capítulo me dio bastante duro grabarlo porque era algo muy nuevo. Ya digamos me estoy como acoplando. Pero siempre va a estar el sentimiento de que es algo nuevo, siempre te va a dar un poco de miedo. Porque nunca te vas a sentir totalmente confiado para empezar algo nuevo. Me acuerdo bastante hace creo que ya 4 años más o menos. La primera vez que fui al gimnasio obviamente sentía mucho miedo, obviamente sentía pena, obviamente sentía incertidumbre porque no sabía lo que iba a pasar y obviamente me daba pena con los demás, la pena de nuevo, porque no sabía hacer los ejercicios y siempre te va a dar un poco de miedo, un poco de ansiedad, un desafío nuevo porque es algo que no sabes hacer, cosa que es totalmente normal. Y pasa mucho que aún así pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y esa actividad, digamos, la sigues haciendo, el miedo aún va a estar ahí, muy pequeño, pero realmente aún va a estar diseñado para cuestionarse todo. Entonces, digamos, aunque llevemos mucho tiempo en algo, aunque seas el mejor creador de contenido, aunque seas el mejor atleta, aunque seas la mejor persona que hace podcast, aunque seas el mejor futbolista y muchas personas te lo digan, siempre va a haber una parte de ti que te va a cuestionar todo, cosa que es totalmente normal. También creo que pasa bastante algo, es el hecho de que esperamos, ponerle que esperamos el momento perfecto para iniciar las cosas, que cuando pase esto voy a poder iniciar este proyecto. Cuando digamos se termine el semestre de la universidad, puedo meterme al gimnasio. Cuando inicie año nuevo, no en diciembre, sino en enero, cuando se termine el año, puedo meterme al gimnasio, ya que es un nuevo comienzo, una nueva época, y debo esperar a que eso pase para poder empezar a hacer ese proyecto. Poner que quieres empezar un emprendimiento de pulseras, un emprendimiento de velas o la cosa que sea. Y entonces te dices a ti mismo, tengo que esperar el mes en el que se regalen velas, en el que se regalen pulseras, para poder empezar tu proyecto. Ahí únicamente lo que estás haciendo es ocultarte y enfocarte y buscar excusas a través del miedo para no empezarlo cuando quieres algo que quieres hacer hace mucho. O también está la idea de que estás esperando que alguien esté contigo para poder empezar eso. Entonces, quieres conocer a alguien para que las dos personas inicien ese proyecto. Proyecto que es meramente tuyo. ¿A qué me refiero con proyecto que es meramente tuyo? Porque todas las personas creo que sentimos una pasión por algo. Una pasión a hacer pulseras, una pasión a hacer velas, una pasión con el tema de las energías. Todos tenemos una pasión. ¿Saben de qué hablo? Y muchas veces esperamos que alguien se nos una al proyecto cuando realmente el proyecto no es de la otra persona, sino que realmente el proyecto es de uno. Y el proyecto te mueve a ti porque es una pasión tuya. No esperes que sea una pasión de los demás. Y nos quedamos ahí esperando a que llegue ese alguien para poder empezar ese proyecto. Empezar ese algo. Y esperamos y esperamos y seguimos esperando. Que pasen las semanas, que pasen los meses. Que digamos voy a comprarlo todo para poder empezar. Voy a esperar a tener el lugar perfecto para poder hacerlo. Voy a esperar a tener el tiempo libre todos los sábados para poder hacerlo. Voy a ahorrar para comprar todas las cosas para poder empezar. Y nunca empezamos. Y nunca empezamos y el proyecto pasa y pasa el tiempo y pasa el tiempo y cada vez se va quedando ahí. Y se queda ahí, lo dejamos atrás y esperamos a que pase el tiempo y volvemos a tener la idea y lo volvemos a dejar atrás hasta que al final realmente nunca iniciamos nada. Y el proyecto se queda ahí, atrás. Esa idea que tuviste de empezar a ir al gimnasio, esa idea que tuviste de tu propio emprendimiento, esa idea que tuviste de empezar una marca personal o crear contenido en redes sociales, se quedó ahí. Sencillamente porque nunca tomaste la acción y nunca quisiste, ok, quiero esto. Voy a empezar, que es otra cosa que realmente nunca vas a empezarlo con todo y nunca vas a empezar sabiendo y vas a empezar equivocándote, pero a través de eso es como aprendes. Y también pasa algo, que digamos queremos ese sueño y lo tenemos ahí en la mente y lo queremos empezar a hacer, pero por alguna razón pensamos que no estamos listos para hacerlo, que nos falta algo que aún no podemos y que tenemos que esperar un poco más para empezarlo. Yo me acuerdo bastante que cuando comencé la cuenta para hacer los dibujos, recuerdo que empecé haciéndolos en una libreta pequeña que me habían regalado. Luego de que acabé esa libreta dije, ok, voy a comprar un cuaderno para tener un espacio más grande porque la libreta que tenía era una libreta muy pequeña, era una libreta de mano. Entonces compré un cuaderno para seguir dibujando. Pasó el tiempo y pasé la libreta, es más, creo que la tengo por acá. En esta va la libreta con la que empecé la cuenta. Este fue el cuaderno que compré.
Y recuerdo mucho que mientras dibujaba con la libreta, siempre recuerdo que siempre quise tener una tableta digitalizadora, una tableta para dibujar, que es especial para dibujar y que facilitaría muchos procesos. Sin embargo, una tableta es súper cara. Entonces, pues seguí con el cuaderno. Y pasó el tiempo, la cuenta iba creciendo, le estaba yendo bien a mis escritos, a mis dibujos, a mis ilustraciones. Y un día me llegó un correo con mi primera colaboración con una marca grande. La marca se llama XP Pen. Creo que alguno la debe conocer. Es una marca de tabletas a nivel mundial. Me llegó el correo, cosa que no me lo creía porque decía @XPPen y yo... Esto está como un poco raro. Entonces respondí el correo y sí, resulta que la marca se había fijado en mi cuenta y me querían enviar 2 tabletas para yo hacer el contenido mío con ellos. Y obviamente pues promocionarlas. Era la primera marca grande que se había fijado en mi trabajo. Y recuerdo mucho que me preguntaba a mí mismo si realmente sí merecía eso, si digamos si vale la pena que la marca se fijara en mi trabajo. Como que queremos un logro y muchas veces cuando empezamos a hacer ese logro y miramos que el logro da frutos, como que nos cuestionamos a nosotros mismos si realmente sí merecemos esos frutos. Es decir, nos cuestionamos el resultado de las cosas que hacemos. Cuando las anhelamos bastante, cuando trabajamos para ellas, aún así nos cuestionamos bastante las cosas. Pues como ejemplo de la marca y otras, estoy hablando, digamos, cuando quieres hacer un cambio físico, empiezas a ir al gimnasio, empiezas a notar resultados tú mismo y las personas te empiezan a dar halagos por los resultados que estás teniendo, que te están diciendo que sí, que luces mejor y pasa el tiempo y pues no te lo crees cuando realmente es un logro que tienes. Y también pasa mucho en el área laboral, en el área de que digamos haces un curso y tus habilidades mejoran y no te creas que tus habilidades mejoraron y aún así te lo dicen y tus habilidades mejoraron un montón pero tú no las quieres ver. Pasa mucho eso, que tenemos como el éxito ahí, o que el éxito llega a nosotros y no sabemos cómo recibirlo. Y justamente con el tema del tiempo pasa algo. Y es que muchas veces empezamos a hacer alguna cosa, algún hobby. Las personas ansiosas como que lo van a sentir un poco más. A mí me pasa un poco con estas cosas. Y es que muchas veces queremos acelerar el proceso o queremos la recompensa demasiado rápido. Queremos que ese proyecto que empezamos, ese cuerpo que queremos, esa habilidad que estamos empezando a hacer, esa carrera, queremos el resultado final muy rápido. Y no tenemos en cuenta que el proceso forma parte de que aprendas. En todo gran proyecto el tiempo es una parte fundamental. No existe un Apple si no lo hubieran iniciado. Tuvo un recorrido. No existe un Facebook sin haber empezado desde abajo. Y ni siquiera con compañías tan grandes. Ponte a pensar en el amigo tuyo emprendedor que lleva quizás un año donde está. Ponte a pensar en la panadería donde tú comes pan, donde lo compras. Y te aseguro que no empezaron a comer ahorita. Porque eso es parte del proceso. Es decir, la recompensa viene con la constancia, con el proceso, con el día a día, con los aprendizajes tuyos. Solo que la mayoría de las veces queremos la recompensa muy instantánea. Y pues eso es algo prácticamente imposible en cualquier cosa nueva que empieces a hacer. Y también solemos pensar mucho que cuando empecemos algo, no sé si tenemos las expectativas demasiado altas, empecemos pensando que va a ser un total éxito, que vamos a empezar a hacerlo bien, aunque no sepamos ni siquiera hacerlo, que nos vamos a sentir frustrados, porque créeme que pasa un montón. Por ejemplo, con los gimnasios. Porque créeme que con el aprendizaje viene lo que sea que te metas a hacer. Si por ejemplo te metes a un gimnasio, obviamente tú en un gimnasio no puedes empezar a hacer lo que hace la persona que lleva 1, 2, 3, 4 años. Porque al inicio ni siquiera vas a saber hacer los ejercicios. Tienes que aprender, tienes que pasar por el proceso de empezar a hacer los ejercicios, de saberlos hacer, de manejar la técnica. Porque lo contrario lo único que vas a hacer es lesionarte. Y cuando aprendas a hacer la técnica, cuando sepas cómo se hace, cuando sepas cuál es el movimiento que debes de hacer, ahí sí puedes subirle peso. No antes. Y así pasa con todo. Si quieres una panadería, tienes que aprender a hacer pan. Si quieres aprender a bailar, tienes que hacerlo a poco, aprenderte los pasos poco a poco. Si quieres hacer un podcast, tienes que empezar de a poco, tienes que aprender a editar, tienes que aprender a grabar, tienes que aprender cómo hablar. Es todo un proceso, realmente no lo puedes hacer todo de la noche a la mañana, porque el éxito no llega a la noche a la mañana. Digamos, este apenas es mi 3er capítulo. Sin embargo, cuando yo me planteé la idea de empezar a hacer el podcast, tenía varias cosas claras. ¿Qué cosas? Tenía claro que era algo que yo quería, era una idea, y que simplemente iba a llevarla a cabo y me esperaba un proceso súper largo. Segunda idea que tenía clara, los podcasts se pueden monetizar, pero obviamente yo sabía que empezando no iba a poder hacerlo. Y no iba a ser una fuente de ingresos para mí, simplemente lo iba a empezar a hacer porque era algo que quería. Y aunque lo quería, y aunque sé que me llama mucho la atención, pues es algo que
Es algo con constancia, es algo de tiempo, es algo que tengo que aprender muchísimas cosas, entonces tengo que disfrutar el proceso. No puedo esperar que de un momento a otro me escuchen en 4.000, 5.000 personas, 6.000, 20.000 personas por episodio si no vivo el proceso de antes, de cuando estoy ahora mismo como empezando. No puedo esperar eso porque simplemente tengo que disfrutar el proceso, tengo que vivirlo. Y también que es el punto más importante, que muchas veces no nos tenemos compasión con el proyecto que sea que empezamos. Que creemos que tenemos que empezarlo muy bien, que no nos podemos equivocar, que tenemos que tener la super idea, que lo vamos a hacer perfecto, que lo vamos a hacer quizás como las personas que admiramos al inicio, que vamos a empezar y no va a haber nada mejor que nosotros. Es imposible porque realmente todo tiene su proceso. Digamos, si tienes algún miedo de hacerlo, tienes algún temor de hacer algo, piensa de dónde viene ese temor. ¿De dónde viene eso y por qué te estás cohibiendo a ti mismo de quizás hacer eso que quieres? ¿Qué te está impidiendo empezar el gimnasio? ¿Qué te está impidiendo empezar a vestirte como te gustaría? ¿Qué te está impidiendo cambiar de trabajo? Esa nueva carrera que quieres, ese nuevo proyecto que tienes en mente, ese nuevo emprendimiento. Entonces es bueno preguntarnos de dónde viene ese miedo, teniendo en cuenta que vamos a empezar a hacer algo que no sabemos, algo que es nuevo para nosotros y algo en lo que nos vamos a equivocar. Es bueno ir con esa mentalidad porque es mejor que te sorprendas y no que te decepciones por la expectativa tan alta que tenías. Sonará un poco feo, pero es lo mejor. Es mejor que te sorprendas a que luego te decepciones. Entonces tienes que ir con la mentalidad de que es un proceso largo, un camino largo, y que en lo que sea que quieras empezar a hacer es todo un proceso y tienes un montón de cosas por las cuales aprender ahorita. Porque digamos, una de las cosas que es bastante peculiar es que cuando empezamos en algo creemos que no se va a sentir raro, cosa que es totalmente contradictoria porque siempre que empecemos algo, siempre se va a sentir raro porque es eso, estamos empezando y es algo que nunca hemos hecho, entonces obviamente vas a sentir que es nuevo, que es desconocido para ti, pero siempre se va a sentir raro. Y siento que también hay algo que es importante y volver a hablar de esto, que es el tema de la expectativa que tenemos cuando empezamos en algo. A veces creemos que ese emprendimiento que vamos a tener vamos a vender 100 cosas el primer día. No es así. Creemos que cuando vamos al gimnasio vamos a levantar un montón de peso. O si empezamos a hacer contenido, digamos, vamos a crecer bastante de una manera súper rápida. Porque el acogimiento que tienen las cosas, las personas, el ambiente de uno, a eso nuevo que empiezas no depende de ti. Es algo totalmente al azar. Ni siquiera tú mismo sabes cómo le va a ir a esa nueva cosa que vas a empezar a hacer. Recuerdo que una vez hablé con una conocida y pues esta persona, pongámosle María. Entonces María empezó a ir al gimnasio y María era muy cercana a sus amigas del trabajo, a sus amigas de la casa, y cuando empezó a ir al gimnasio María se notaba bastante feliz. Sin embargo, ella luego me comentó que las personas cercanas a ella no la estaban apoyando como ella pensaba. Que cuando ella les contó que iba al gimnasio, las personas realmente dijeron, ah, ok, qué chévere. Y siguieron con su vida. Y es algo que pasa realmente mucho porque creemos que por el hecho de empezar en algo nuevo, automáticamente tenemos que tener el apoyo de todas las personas cercanas a nosotros. Y no pasa así, entonces por eso es mejor que vayas con una expectativa baja y que luego te sorprendas a que pienses que realmente todas las personas tienen que apoyarte y que luego quizás nos tomemos las cosas personales porque realmente no es así, porque todas las personas tienen cosas en la cabeza y no todo el mundo va a estar pendiente de tu proyecto, ¿sabes? Tú eres el único que tiene que sacar tu proyecto adelante, tu idea es lo que quieres, porque no van a estar todas las personas ahí encima dándote validación, por así decirlo, para que sigas, porque realmente el único que va a hacer tu proyecto eres tú mismo, tú misma. Nadie más lo va a hacer por ti. Por otro lado, siento que hay un punto que hay que tener mucho en cuenta y es cuando empecemos algo, empezarlo también con un poco de compasión quizás por nosotros mismos. Porque es algo nuevo para ti y tu versión actual no sabe las cosas que quizás vas a saber en un futuro. No sabe cómo realizar bien un ejercicio, no sabe dónde comprar los insumos para tu producto, no sabe quizás cómo hablarle a la cámara. No sabe todas esas cosas que tu yo del futuro quizás ya lo sabe. Y tienes que tener un poco de compasión contigo mismo porque sea lo que sea que empieces, no lo sabes hacer. No lo sabes hacer y vas a tener que equivocarte para poder aprender. Entonces creo que este punto es un poco como importante. Porque de lo contrario, cuando muchas veces no nos tenemos compasión o pensamos que no estamos haciendo lo mejor que podemos, solo nos vamos a desanimar, a desalentar más. Y de hecho pasa, es algo bastante común. De hecho me pasó. Justamente hace 3 días tuve un bajón emocional bastante grande por el proyecto del podcast. Porque sí, está teniendo una gran repercusión. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muchas veces empezamos con una expectativa alta de que le va a ir muchísimo más de lo que pensamos. O quizás ni siquiera es la misma expectativa, sino que al ser algo nuevo, al ser algo tan nuevo para ti, empiezas a cuestionarte si estás haciendo las cosas realmente bien. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasaba? Si me estaba expresando bien, si lo estaba haciendo de la mejor manera, si estaba leyendo temas interesantes y 1000 cosas más, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente, ¿qué pasaba? Que nada de eso era verdad. Simplemente al ser algo nuevo,
al ser un proyecto nuevo que tú estás haciendo, al ser una actividad nueva, al ser un campo nuevo, al ser una carrera nueva la que tú estás eligiendo. Obviamente va a ser raro y te vas a sentir raro y vas a sentir muchas cosas y te vas a cuestionar muchísimas cosas, pero todo forma parte del proceso que estás viviendo porque es algo nuevo para ti y tienes que acoplarte, tienes que entender cómo funcionan las cosas y tienes que vivir tu proceso, porque no puedes llegar a donde quieres si no lo vives. También siento que es importante de las personas que te rodeas tú para empezar algo nuevo, a las que les cuentas cuando vas a empezar un proyecto nuevo. Independientemente si crees en las energías, si crees en los vibes, si crees que las intenciones de las demás personas te afectan a ti, realmente sí pasa. Inconscientemente, pero pasan. Entonces, digamos, si tú quizás estás rodeando de personas de mierda, y tienes un proyecto y ponele que vas a decirle, marica, mira, quiero abrir un emprendimiento de manillas, quiero empezar a sacar mis propias pulseras. Y tú sientes que pasan como que, ok, qué chévere, y te cambia el tema ahí mismo. Cuestiónate a qué tipo de persona le cuentas las cosas. Créeme que una persona que realmente te apoya, una persona que va a estar ahí como para ti, y tú le cuentas algo, va a estar ahí firme contigo. Te va a animar y te va a decir, sí, dale, empieza. ¿Cómo te ayudo? ¿Dónde buscamos? ¿Qué necesitas? ¿Has buscado ideas? La cosa que sea, porque créeme que realmente la actitud o las ganas de una persona a veces sientes que las personas te desean el bien y a veces sientes que a las personas les da igual lo que les cuentas. Tienes que fijarte en qué tipo de persona le cuentas las cosas. Y creo que es importante que cuestiones un poco con quién hablas las cosas, quiénes son las personas de que te rodeas, a quiénes son las primeras personas que les cuentas algo que te pasa. Y también cuestiónate mucho si tú cuentas las cosas antes de que pasen o cuando cuentas las cosas, porque muchas veces es mejor que las personas se den cuenta de algo y que tú no lo cuentes. Se los juro, podrá parecerles algo estúpido, pero es muchísimo mejor no contar las cosas y que las personas se sorprendan de algo que estás haciendo a contarlo, quizás recibir un feedback y por la misma energía que te dan las personas tú terminas no haciendo algo. Entonces fíjate mucho que le cuentas las cosas y este punto es bastante clave porque siento que no a todas las personas se les puede contar todo y creo que es muy difícil que una persona esté como para todo. Es decir, hay amigos para hablar, amigos para salir de rumba, amigos para gimnasio, amigos para todo. Entonces fíjate un poco en qué tipo de personas es la que le cuentas las cosas. Si tienes un proyecto, ¿a quién se lo cuentas? Ponle que seas modelo. Ponle que seas modelo y te sale un contrato con una marca. Fíjate en quién es la primera persona que le cuentas. La reacción de la persona, si la persona te da ánimos. O si simplemente pasa de largo y quizás un logro, una idea que tienes o algo que vienes persiguiendo, quizás no lo valoran. Y recuerdo que hace poco lo leí, que muchas veces el cerebro anticipa y espera tanto la reacción de los demás cuando dices algo, que esa reacción, digamos que la tiene muy en cuenta para cuando vas a ejercer algo. Es decir, si alguien reacciona mal a lo que les cuentas, a un logro tuyo, o no le da la suficiente importancia, quizás por alguna razón, cuando vayas a llevar a cabo ese logro, no lo vas a hacer de la mejor manera que puedes, por la reacción que tuvieron a ese logro que contaste. Entonces ten mucho cuidado a quién le cuentas tus cosas cuando quieres empezar algo. Porque créeme, es muchísimo mejor que las personas se sorprendan de eso que estás haciendo, a que digamos lo cuentes y pasan meses y esa idea la dejaste en stand-by, la dejaste en espera y te empiezan a preguntar. Tú al no haberlo empezado empiezas a sentirte un poco más mal y esa poca idea aún que tenías de empezarla hace que se vaya. Y si te dan las ganas de volver a empezarlo porque te están recalcando algo que a la final no hiciste. Hay personas para todo y un factor clave es que nos cuestionemos a quién le contamos las cosas. Y si tú por alguna razón crees que no tienes una persona así en tu vida, analiza y piénsalo porque realmente los hay. Hay personas que se ponen felices por cosas muy pequeñas, por logros tuyos, y esas son las personas que quizás tú necesitas en tu vida. Que te apoyen, que vean que haces un logro y que te lo aplaudan. Que te digan que sigas, que lo estás haciendo bien. Realmente créeme que marca bastante la diferencia. También siento que es importante que analicemos un poco cuando empezamos algo y a la final lo dejamos. Es decir, ¿por qué lo dejamos? Ponerle que empiezas a ir al gimnasio, vas 1 o 2 meses y lo dejas. Ok, lo dejaste. Hay varias cosas. Puede que quizás te des cuenta de que el gimnasio no es algo para ti, que no lo disfrutes, que eso es algo meramente tuyo y sabes que lo dejaste porque simplemente lo disfrutabas. Pero si digamos lo disfrutabas y aún así lo dejaste, cuestiónate un poco por qué lo dejaste. Si ibas con una expectativa, esa expectativa que tenías realmente no era lo que realmente pensabas, o quizás el proceso de aprendizaje se te hizo muy difícil y te frustraste y lo dejaste. O quizás, empezaste tu emprendimiento de galletas, pero realmente estabas haciendo muy mal en la parte de las redes sociales. Cuestionate un poco qué es lo que hiciste mal. Quizás no para que lo empieces, o quizás sí, para que lo vuelvas a retomar. Pero cuestiónate todo lo que sucede. Porque si no te lo cuestionas, muchas veces hay un aprendizaje ahí que quizás te ayudaría para tu crecimiento. Y es bueno que nos cuestionemos por qué pasan las cosas y también por qué no pasan. Y ya para terminar, quisiera hablar del tema de la motivación porque es muy difícil
que estemos siempre motivados para empezar algo. Porque realmente no hay manera en la que yo te pueda decir que eso que quieres empezar lo hagas. Y no te puedo dar la motivación porque realmente la motivación es solamente algo que es tuyo. La motivación solo la vas a encontrar tú. Y puede que sea algo que te apasione, puede que no, pero realmente creo que todas las personas venimos con un deseo de algo. Pasa que muchas veces es muy difícil encontrar esa motivación y algunas personas la encuentran muy rápido, otras se tardan meses, otras se tardan años. Pero creo que es un poco difícil que a una persona te diga que le encuentres motivación a algo porque eso es algo bastante personal. Y creo que en este caso sí es bueno que cuando tengas una pequeña idea de empezar algo, una cosa pequeña, ponele que te entraron ganas de empezar el gimnasio, ponele ganas que te empezaron ganas de, qué sé yo, empezar a hacer ballet, empezar a patinar. Ok, esa mera idea que te entró, quizás ya tienes un poco de motivación para hacerlo. Quizás si te metes un poco más en ese tema, quizás si ahondas más, quizás si empiezas quizás a hacerlo. No a un nivel muy constante, pero si empiezas a hacerlo de a poco, quizás la motivación la encuentres porque todos encontramos motivación en cosas diferentes. Y a todos nos toma tiempo encontrarla. A todos nos toma tiempo encontrarla como lo dije ahorita. Meses, años. Entonces, creo que es válido también darte el tiempo de encontrarla. Y creo que todas las personas pasamos por un momento en el que no sentimos motivación para nada. Y quizás la etapa en la que no nos motiva nada, en la que no tenemos una pasión por algo, es válido que la pasemos. Pero ¿qué te diría yo? Prueba cosas. Prueba de todo. Si tienes una idea de algo, pruébalo. Ponele que quizás ahora mismo no sientas una pasión por algo, pero quizás en una semana te pase algo y ese evento que pasó hizo que encontraras tu motivación y tu pasión y quizás tu vida cambie. Es un proceso que todos tenemos, el de encontrar la motivación para las cosas. Entonces vívelo y lo que puedes hacer para vivirlo es probar bastantes cosas. Anótate a cosas, baila, acepta invitaciones, prueba bastantes cosas que digamos nunca puedes saber si algo te gusta, si algo te apasiona, si nunca le das la oportunidad o si estás muy cerrado a las ideas. Prueba las cosas si realmente te gustan, si algo medio te llama, pruébalo. Es mejor que lo pruebes y que no te guste que digas, por allá en 50 años, puta, probé esto, cuando era joven no lo quise intentar y me di cuenta de que me encanta. Así que pues es una buena idea probar cosas. Y si sientes que tienes ganas de empezar algo, hazlo, empieza. Nunca va a haber un momento perfecto para hacerlo. Créeme que nunca nadie lo va a hacer por ti. Si tú no empiezas a hacerlo, si tú no pones en camino tu proyecto, tus sueños, si tú te visualizas a tener unos años de una manera, empieza a trabajar en ello porque realmente el tiempo pasa y pasa y pasa y cuando te das cuenta ha pasado un montón de tiempo y no hiciste nada. Y no hiciste nada y créeme que nadie lo va a hacer por ti porque tú eres el partícipe de tu vida y tú eres el único que puede llevar las cosas a cabo. No hay nadie más que te acompañe. Que puedes juntarte con personas que te motiven, que te ayuden a encontrar tu motivación, sí. Pero tú eres el único que las puede llevar a cabo. Tú eres el único que las tiene que ejecutar. El único, la única que debe tomar la decisión de empezar a hacerlo. Y pues ya, creo que eso sería todo. Creo que también es importante que te cuestiones un poco por qué hacer las cosas. O sea, todo en general. Cuestiónate varios aspectos de tu vida, a ver si realmente estás haciendo las cosas porque quieres y no porque quizás estás tras la idea de alguien. Te voy a poner un ejemplo pequeño ya para acabar. Digamos que tus padres son abogados, digamos que tú estudias derecho y por alguna razón no te gusta el derecho, ponele que te gusta la cocina, pero tus padres son abogados y ellos quieren que tú sigas con la tradición de los abogados de la familia. Cuestiónate un poco por qué lo estás haciendo, si sí vale lo que estás haciendo y cómo puedes hacer para perseguir lo que tú quieres. Obviamente si estás en una situación así, pues sé que hay un montón de factores que quizás pueden impedir de que uno tome una decisión, como el tema de que te saquen de la casa y cosas así, que no me voy a meter en los temas, pero cuestiónatelo, quizás lo que puede pasar, quizás cuestiónatelo si hay una posibilidad de hacer un cambio, si sientes que estás persiguiendo algo que no es meramente tuyo, porque es bueno que empieces cosas que te motiven a ti mismo. Y pues ya, creo que eso sí sería todo. Espero les haya gustado este espacio. Espero que les haya ayudado y se hayan cuestionado cosas. Y también se hayan sentido un poco acompañados porque esa es la idea de estos podcasts. Que se sientan un poco acompañados. Y que se cuestionen cosas que quizás muchas veces no podemos hablar con nadie. Y ya, creo que no tengo más por decir. Suscríbanse, denle like y espero sus comentarios. Me encanta leer sus comentarios. Y ya, acuérdate de sentir y piensa en ti. Nos vemos. Chao.